¿nos salva la fe o las obras? Entonces vamos a ver eso. Este tema es así, ¿nos salva la fe o las obras? Este tema es porque las personas que no son católicas insisten mucho en que uno no se salva, uno no se salva con las obras, sino que la salvación es gratuita, así dicen ellos. Es decir, no nos cuesta nada la salvación, por lo tanto, las obras pasan a segundo lugar. Es decir, en primer lugar está creer, y es decir, la fe, y, y las obras en segundo lugar. Así es. Y, y debido a eso, como la Iglesia Católica nos habla y nos dice que nosotros tenemos que hacer obras para poder salvarnos, entonces hay un dime y direte de eso, ¿no? No, que dice, no, que aquí dice, y bueno, entonces, por eso necesita uno tomar un tema y, y meterse adentro para ver toda la temática sobre eso de la fe y las obras, y de acuerdo con la Biblia. Entonces ahorita vamos a aprender esto. ¿Por qué los ángeles que creó Dios no los puede perdonar? ¿Y por qué Adán y Eva sí los perdonó? ¿Qué nos trajo la desobediencia de Adán a toda la humanidad? ¿Qué es la salvación? Todo esto vamos a aprender con esta pequeña lección. ¿Qué le pasa a la humanidad con la salvación? ¿Qué debo hacer para tomar el regalo de la salvación? No puede uno salvarse con la pura fe. Debo hacer obras de los salvados. Seremos juzgados según nuestras obras, no según nuestra fe. El diablo no puede salvarse aunque tenga fe, aunque cree en Dios. Antes de que Cristo viniera al mundo, había una ley que cumplir. Cuando llegó Cristo, Él nos da una nueva ley que cumplir. Bien, entonces Jesús viene y nos dice que tenemos que hacer obras, es decir, una ley nueva. La del Antiguo Testamento, no, una ley nueva. Bien, pues muchas personas se confunden cuando dicen los que no son católicos que la salvación es gratuita, es gratis, que por lo tanto no hay que hacer obras para salvarse. Así lo dicen, porque Jesús ya nos salvó. Porque Jesús nos salva sin que nosotros tengamos que haber hecho nada. Por lo tanto, dicen, no hay que hacer obras para salvarse. Y eso lo dicen porque así dice la Biblia en Efesios 2, 8, 9. Pues verán que al leer esa parte de la Biblia dicen, no, hombre, pues sí es cierto, tienen razón. Efesios 2, 8, 9. Por eso tienen que meditar la Biblia y profundizarla y ver todo lo que dice para poder dar razón de nuestra fe. Entonces dice aquí en Efesios 2, 8, 9, dice así. Vamos a ver qué dice. Verán que está medio un poco difícil de entender esto, y pues ahí es donde las personas que no son católicas confunden a las personas católicas, y después las van conquistando con enredos de la Biblia que ellos hacen. Ajá, es que aquí dicen, pues aquí en Efesios 2, 8, 9 dice así: ustedes han sido salvados por fe, y lo han sido, y lo ha sido, y lo ha sido por gracia, es decir, gratuitamente. Esto no viene de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Tampoco lo merecen sus obras, de manera que nadie tiene que sentirse orgulloso. Entonces está claro, ¿se fijan que está claro ahí? Sí, sí. Entonces ustedes ya dicen, mire, ¿se fija?
Aquí dice claramente que no son las obras las que salvan, sino es Jesús. ¿Verdad? Dice, por la fe en Jesús. Bueno, aparte de eso, hay otra parte también de la Biblia, que es Romanos 10, 9, 13, que es parecida a esta. Perdón. Bueno, vamos a ver. Romanos 10, 9, 13. Dice así. Porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. La fe del corazón procura la justicia y tu boca, que lo proclama, consigue la salvación. La Escritura dice, el que cree en Él no quedará defraudado. Así, bueno, ahí dice claramente, como dice, ¿no? Dice, porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. A ver, así que dicen, ya ven, es nada más creer en Él, en que Dios lo resucitó y creer en Jesús, que Él es el Señor el que manda y ya. Con eso tiene usted. Con que usted diga eso, con que usted lo crea, ya se salvó. No necesita hacer obra. ¿Se fijan que sí está claro ahí eso? Bueno, entonces ahora vamos a profundizar en eso, porque de eso se trata ahora. Se trata como de desmenuzar todo. Se trata como armar un rompecabezas para poder entender estas partes de la Biblia. Y si no lo hace uno así, cae en el error así como piensan los que no son católicos. Ahí cae uno en ese error también. Entonces, por eso necesita uno profundizar en esto. Y para eso, para entender esas partes de la Biblia, tenemos que ver un panorama de cómo es la fe, desde la creación, a tener una visión clara, viendo más partes de la Biblia para entender esta partecita. Así que ahorita vamos a meternos ahí. Ahorita nos vamos a olvidar un poquito de esto y vamos a meternos en la temática de la creación, el pecado, ¿verdad? La desobediencia de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, de nuestros abuelitos. Abuelitos. Bueno, vamos a ver, primero antes de eso también vamos a ver que primeramente Dios creó los ángeles. Los ángeles los creó y son espíritus. Los ángeles no tienen cuerpo. Se dibujan con alas y todo, pero es así, no es que tengan alas, ¿sí? Porque son espíritus, no se ven. Se manifiestan a veces, vienen como hombres a veces aquí a la tierra, ¿verdad? Y se piensan que tienen alas porque se trasladan rápidamente de un lado a otro, o sea, por eso, pero no es que tengan alas, son espíritus. Entonces Dios hizo primero los ángeles, espíritus, es decir, no podían morir ellos, los espíritus, ¿verdad? Los ángeles. Los hizo para compartir su gloria, pero Dios los hizo libres, no los hizo que aceptaran su reino a fuerzas, sino los hizo y los hizo libres para que vieran su gloria, todo, la hermosura que era ahí, todo, ¿verdad? Pero no los obligó a que lo adoraran, a que le obedecieran. Ellos tenían que hacer la decisión de adorarle o no adorarle, de estar con él o no estar con él, de obedecerle o no obedecerle. Así los hizo Dios, ¿verdad? Dios se manifestó a ellos y les dijo, yo los creé a ustedes, este es mi reino, aquí todo está bien, ¿verdad? Pero ustedes, yo no los quiero obligar a que me adoren y no, ustedes saben qué hacer. Y entonces, pues uno de ellos, uno principal de los ángeles,
pues él tomó la decisión de no adorarle y además se puso en guerra con él. Además de eso, le hizo la guerra a él. Es decir, quería ser igual que él. En otras palabras, quería gobernar él a todos los ángeles. Dicho de otro modo, a todos los ángeles creados. Entonces muchos le siguieron también a él. Entonces quería ser él como Dios. Entonces, ¿qué sucedió? Que Dios los echó de ahí, a esos ángeles. Y a los otros ángeles, pues los que sí aceptaron a adorarle, bueno, pues entonces se dice que Dios los premió con con tenerlos en un estado de ya no poder decidir la otra cosa, porque ellos mismos aceptaron. Y dijeron, no, nosotros ya no queremos eso. Nosotros sabemos de tal manera, ponnos de tal manera que nosotros no tengamos esa opción, ¿verdad? Yo quisiera también que me hubiera hecho a mí así Dios. Okay. Sí, pues de hecho nos da él el libre También albedrío. nos hizo iguales, exactamente. Eso. Allá vamos entendiendo, ¿no? Sí. Eso, pues aquí vemos en Apocalipsis 12:7, que dice sobre eso, ¿no? Apocalipsis 12:7, vamos a ver qué dice. ¿Vamos captándole? Sí. Ok. Está interesante esto, ¿no? Sí. Apocalipsis 12:7-9 dice así. Entonces se desató una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, es decir, contra el diablo, contra el ángel que se rebeló. Lo echaron al dragón y a sus ángeles, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. El dragón, grande, la antigua serpiente, conocida como el demonio o Satanás, fue expulsado, el seductor de este mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Bueno, ya fue echado fuera de ahí, del cielo, ¿no? Dice. Y vamos a ver otra parte. Dice 2 Pedro 2:4. Vamos a ver la otra parte de la 2 Pedro 2:4. Dice así. No nos estamos viendo para comprobar pues, que los echaron fuera, ¿no? De ahí. Dice así, en efecto Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los precipitó en el infierno y los encerró en cavernas tenebrosas, reservándolos para el día del juicio. Bueno, porque Dios no los perdonó. ¿Sí? ¿Por qué no los perdonó? Porque ellos son espíritus y no pueden morir. Y ellos verían claramente la grandeza de Dios como es. Y ellos tomaron la opción de no estar con Él. Entonces, si lo veían claramente, bien. Ahora, ¿qué pasa con Adán y Eva? Adán y Eva Dios los hizo de tal manera que podían morir. Los ángeles no podían morir. Adán y Eva sí podían morir. ¿Sí? Y también los hizo también libres de obedecerle o no obedecerle. También los hizo libres así, ¿no? Bien. Pero y además también los hizo sujetos o expuestos al engaño. Es decir, tenían la opción de que alguien pudiera venir y decirles y engañarlos también. Así los hizo Dios. Dios no les quitó eso, porque dentro de la libertad, pues también está eso. El creer en lo que uno Creer decida. en lo que uno decida, y si alguien le dice otra cosa, pues también tiene la libertad de decidir. Entonces, en eso vamos a meternos ahorita a ver eso precisamente, ¿no? Y eso vamos a ver ahorita el relato de Adán y Eva. En Génesis, vamos a ver qué dice Génesis, el libro del Génesis, donde nos relata esto. Entonces dice aquí así, dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo la mujer,
¿Es cierto que Dios les ha dicho no coman de ninguno de los árboles del jardín? La mujer le respondió a la serpiente, podemos comer de los frutos del árbol del jardín, pero no del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque Dios nos ha dicho que el día que lo comamos, moriremos. Quiero decirles aquí un paréntesis a Tamillo como para decirles esto que vamos a aprender. El libro del Génesis es un libro como una parábola. Es un libro en el cual si nosotros queremos ver lo que dice la Biblia y meternos en ciencia y en lógica, no va a dar resultado. Porque la Biblia no es un libro de lógica y de ciencia, sino es un libro de fe. No quiere decir por eso que no hay cosas lógicas también. ¿Ya? Pero, ¿por qué les digo eso? Porque el libro del Génesis tiene muchas cosas que no se pueden, que son ilógicas. Ujú. Y que a veces los que son ateos dicen, mira, pues tú estás creyendo en cosas que no, eso no. Sí, yo creo que es más bien para gente, mm, pues sí, como tú dices, con gente de fe, porque si tú le muestras un libro, o más bien, perdón, la Biblia, a los que no son creyentes, vaya, precisamente no lo van a entender. Así. Y luego porque dice aquí, por ejemplo, ¿no? Que Adán y Eva tuvo dos hijos. Me voy a meter un poquito ese tema, quitando esto pues, para dar una idea de eso, ¿no? Porque puede salir de alguien que les diga así. Ah, Adán y Eva tuvo dos hijos, Caín y Abel. Entonces Caín mató a Abel, como sabemos. Y luego Abel lo desterraron, Dios lo desterró de ahí, y luego se casó con una mujer. Entonces, pues, diciendo, bueno, por fin, ¿había una sola familia o qué pasó ahí? ¿O cómo que fue por allá y se casó por allá con otro allá, en otra parte? Entonces ya no coincide eso, ¿se fija? Lo que nos quiere decir el libro del Génesis es esto, que Dios es el creador, es punto, nada más. Y para eso hace un relato así, Ujú. ¿verdad? Que Él es nuestro creador. Bueno, ahora sí volvemos al tema. Entonces, pues, el diablo le está diciendo a la mujer, le está platicando con ella, ¿no? Le está diciendo que qué pasa con ese árbol, por qué no come, ¿no? Eh, Dios ya le había dicho a Adán y Eva que no comieran de ese árbol, ¿no? Eh, entonces, porque le dijo que el día que comieran, pues morirían. Eso, eso ustedes lo pueden ver. Eh, Vamos a ver. Entonces aquí, tentación, así, aquí está, bueno, aquí está así. Entonces le dijo la serpiente, ¿no? Le dijo, eh, ¿es cierto que Dios les ha dicho no coman de ninguno de los árboles del jardín? Eso no dijo Dios. No, le dijo así, pueden comer de todos los árboles del jardín, menos de este. Entonces la serpiente ya le está diciendo cosas que no. Ya le está diciendo, es cierto que Dios les ha dicho no coman de ninguno. Ya está Como mintiendo metiendo ahí. Ya está metiendo ahí eso, semillita. ¿no? Porque el diablo es mentiroso. Nos dice Juan 8:44, me parece. Juan 8:44, que el diablo es el padre de la mentira. Voy a ver si es cierto, porque a ver si me equivoco de citas. Vamos a ver. Juan 8:44. Vamos a ver. 8:44. Sí, aquí está. 8:44 dice así. Ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos de su padre. Ha sido un homicida desde el principio porque la verdad no está en él y no se ha mantenido en la verdad. Lo que se le ocurre decir es mentira porque es el padre de la mentira. Es Juan 8:44, así que el diablo es mentiroso. De manera que ahí le está diciendo, está platicando con Eva y le está diciendo pues que está entablando una conversación con ella, ¿no? Entonces le dice a la serpiente en el versículo 4, Génesis 3, versículo 4, dice así, le dijo a la serpiente, no es cierto que morirán.
Ojo, ya le está diciendo, no es cierto que morirán. Le está diciendo, en otras palabras, tu papá Dios es un mentiroso. Yo sí digo la verdad. Eso es lo que quiere decir eso. No te vas a morir. Así que no le creas, está diciendo. Es que Dios sabe que bien que el día que comas te vas a hacer como Él. Todavía les está metiendo como ¿cómo se llama? Como que aspire a otra cosa, ¿no? Que aspire a ser como Él, que es el mismo pecado que Él cometió, el diablo. Quería ser como Dios. Quería ser. Está echándole la misma cosa a Daniel. Y le sigue diciendo a Adán y Eva, digo a Eva, hasta que Eva cae en La tentación. la tentación, cae en la trampa del diablo. Y entonces, ¿qué pasó? Pues con el pecado de Adán y Eva, después Eva le dijo a su esposo también que comiera, y total que bueno, ahí viene todo el pecado de Adán, del pecado original que decimos nosotros, que dice la Iglesia Católica. El pecado ese es el primer pecado que cometió el hombre, y se llama pecado original o pecado madre, porque de ahí nacen todos los demás pecados. Todos vienen de ahí, ¿no? Y vamos a ver las consecuencias que trajo ese pecado, porque eso no quiere decir que nomás, bueno, ya cometieron el pecado, tiene muchas consecuencias, tiene muchas causas, tiene muchos efectos, Les voy a alargar un poquito más lo que quiere decir eso de no comas de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día comas morirás. Así les dijo Dios, ¿verdad? Entonces, el plan de Dios, ¿cuál era? Pues que no comieran, porque entonces así vivirían para siempre con Él, amistad con Él, armonía con Él, felicidad. No había enfermedades, todo era armonía, todo era paz allí, todo era bueno. Así lo dice el libro del Génesis, que todo era bueno, ¿verdad? Entonces le dijo Dios a Adán y Eva, no coman de ese, porque el día que coman, lo voy a alargar eso más, voy a ampliarlo más. El día que coman de ese fruto, se harán mis enemigos, se van a hacer mis enemigos. Y además de eso, si comen de ese árbol, dejarán de ser de mi propiedad. Si ya no van a ser mis hijos, van a dejar de ser mis hijos. Si comen de ese árbol, será maldita la tierra. Que le estuvo explicando todo. Además, dice, se cerrará, se van a echar afuera de aquí y se van a cerrar las puertas para que no entren aquí. Bueno, es decir, se va a cerrar la puerta del cielo, nadie va a poder entrar. Vas a vivir una temporada y luego te vas a morir. Entonces no comas de ese árbol. Y también le ha de haber dicho, y no le creas a nadie, porque yo tengo un enemigo, cree que un ángel cree que hice yo también, y otros ángeles lo acompañan, que son malos y los pueden engañar. Por eso no quiero que les crean a nadie. Pues créanme a mí, yo los hice, yo los amo, y aquí no les va a faltar nada. Aquí van, como ven, son felices aquí, no conocen el mal, porque acuérdense, dice el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces ellos no conocían el mal. Entonces les dice, no, por eso les digo, yo los hice, yo soy su papá, y los hice por amor, para que compartan conmigo en mi gloria. Ustedes no van a morir nunca. Aquí está el árbol de la vida, porque ahí también estaba el árbol de la vida. Y entonces comían de él y ya no morían, ¿verdad? Pero hubo la advertencia esa. ¿Pues qué pasó? Que comieron. ¿Y qué sucedió? Se hicieron enemigos de Dios. Por eso es que cuando ya cometieron el pecado, fíjense lo que pasó. Fíjense qué pasó cuando cometen el pecado. Dice, ya que comieron de eso, dice, oyeron después la voz de Yahvé, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde.
El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que no los viera. Ya les dio miedo. Antes no tenían miedo. Ahora ya le tienen miedo, ya le tienen miedo a Dios. O sea, antes no le tenían miedo. ¿Qué les había dicho Dios? Se van a hacer mis enemigos. Y ahora le tienen miedo. ¿Por qué? Porque lo sienten como enemigo. Y eso todavía, hasta nuestros días, está por ahí sembrado. Aunque ya se nos haya quitado el pecado original, ya nos perdonó Dios, pero ya quedó eso ahí adentro. Por eso es que nos cuesta trabajo orar. Por eso nos cuesta trabajo hacer oración. Nos cuesta trabajo dedicarnos a la lectura de la palabra de Dios. Nos enfada, nos aburre, nos cansa. Por eso, por eso hay eso. Traemos eso por dentro. Tenemos que luchar nosotros para poder orar, para poder leer la Biblia, para dedicar tiempo para Dios. ¿Por qué? Porque traemos eso ya. Bueno, entonces se esconde. ¿Y luego qué más pasa? Le dice, ¿dónde estás? Dice, he oído tus pasos y me escondí porque estoy desnudo. Dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te prohibí comer, del fruto? Entonces le dice Adán, le dijo, le respondió, la mujer que tú me diste me dio del árbol y yo comí. Es decir, yo no tengo la culpa, la tiene ella. ¿Se fija? Entonces ya no acepta su responsabilidad, sino que le echa la culpa a la mujer. Eso todavía hay. A veces le echa la culpa a la mujer. ¿Va? Y luego va y le dice a la mujer, ¿por qué has comido eso? Yo, la serpiente. Pues tampoco acepta. Se deslindan de responsabilidades. Así es, entonces ya empieza todo un desastre ahí, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucedió. Entonces le dice Dios a la serpiente, la maldice la serpiente, y desde ese momento, entonces que ya los echó fuera Dios de ahí, desde ese momento les dice, yo pienso que pasó así, empezaron ellos a ponerse tristes, se lamentaron mucho de lo que cometieron el pecado y todo eso, pero pues ya no había remedio. Dios les hizo la advertencia que eso iba a suceder y entonces pues los echaron fuera del paraíso. Pero yo pienso que ellos quizás estaban llorando, no sé, hay que imaginar muy tristes. Entonces, Dios como es bueno con nosotros, con el hombre, lo quiere mucho, nos quiere mucho a nosotros, nos ama mucho Dios, ¿verdad? Dijo, yo voy a hacer algo para que ustedes vuelvan conmigo otra vez. Voy a hacer algo yo. Les prometo que voy a hacer algo. Y entonces le dice así en esta parte, dice así en Génesis 3:15, dice así. Dice, dice así, haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la tuya. Ella te pisará la cabeza mientras tú le herirás su talón. Está diciendo, haré que haya enemistad entre ti y la mujer. Le está diciendo al diablo, a la serpiente, que haya enemistad. Porque de ella van a ser Cristo, que le va a aplastar la cabeza a la serpiente. ¿Qué es lo que dice aquí? Ella te pisará la cabeza mientras tú le herirás su talón. ¿Sí? Así que esta es la promesa que Dios hace aquí ya, de que va a aplastar la cabeza de la serpiente. ¿Cuándo? Cuando nace Cristo. Entonces aquí ya está hablando de salvación, está hablando de perdón, porque la salvación es perdón. Bien, entonces eso es lo que sucedió. ¿Hay alguna duda o vamos bien? Vamos bien. Estamos viendo, pues, vimos aquella parte de la Biblia donde dice que no hay que hacer obras, ¿no? Y para poder entender esa parte estamos dando esta explicación para poder entender. Entonces ahorita vamos a ver las consecuencias que trajo el haber cometido ese pecado. Vamos a ver todas las consecuencias que trajo, que algunas ya las sabemos. El Génesis 2:17 dice así.
dice, no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, el día que comas de él te seguirá. Ten la seguridad que morirás. En otras palabras, vivirás algunos años y luego morirán tú y tus hijos. Hay que, luego vamos a ver otra parte que nos dice acá el Nuevo Testamento, es el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento que nos dice algo sobre eso, en Romanos 5:12. Romanos 5:12. Dice así. Vamos a ver. Dice, pues bien, un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Después, la muerte se propagó a todos los hombres, ya que todos pecaban. Así que, por culpa de Adán y Eva, ¿qué pasó? Vinieron las consecuencias. ¿Cuáles consecuencias? Se propagó la muerte a toda la humanidad. O sea, todos morimos. Ya, no nada más fue, sino todos. Se contaminó todo con la muerte que trajo el diablo. ¿Verdad? Es lo que quería el diablo, hacer eso, y lo logró por engaño. Como Dios hizo a Adán y Eva libres, pues tomaron esa opción. Ahora, ¿por qué los perdona Dios? ¿Por qué los perdonó? Porque los amaba. ¿Por qué mucho. más? Porque podían morir. Los ángeles no podían morir. Nosotros sí podemos morir, los diablos no. Y también porque fueron engañados. ¿Quién los engañó? El diablo. ¿Y a los ángeles quién los engañó? Nadie. Ellos lo hicieron por su propia cuenta. Sí, porque ellos se podría decir que tenían más opción que uno, ¿no? Uno Sí. como humano pues es más incrédulo y los ángeles tenían directamente contacto con Dios. O sea, ellos sabían las maravillas de Dios y decidieron no seguirlo. En cambio uno... Y no había quien les engañara tampoco. Exacto. ¿Quién los engañó? No, a nadie los engañó. Ellos decidieron así hacerlo. Sí, así es. Claro que, como dice, ¿no? Que nosotros necesitamos, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, nosotros pues somos como más incrédulos, algo así. Necesitamos precisamente esto, Ajá. tener la fe para darnos cuenta de que Dios es maravilloso. Entonces yo pienso que es por eso que Él nos da la oportunidad de estar con Él ahora que morimos, pero estar con Él, morir, pero estar con Él. Y sin siquiera conocerlo, sino el sentir que está con nosotros, el de verdad creer que Él nos va a salvar. Creo que eso es lo que hace que Dios nos perdone. Pues. Sí, bueno, sí, bueno, lo que hace que Dios nos perdone es que nosotros tenemos la opción de morir y nos engañó el diablo. Así que ese es el detalle, ¿no? O sea que nos fuimos engañados. Pero como nosotros somos sus hijos, Él no se va a dejar que nos perdamos. Y como nos ama, y nos ama tanto que hasta su mismo hijo viene a morir por nosotros. Es una cosa muy grande que Dios haya hecho eso con nosotros. A tal grado nos amó que manda a Cristo a morir por nosotros, para que podamos ser salvados. Bueno, vamos a continuar. Entonces estamos viendo las consecuencias del pecado. También dice, dejarás de ser mi hijo y además te pasarás al reino del diablo. Vas a ser ciudadano del reino del diablo, el reino de las tinieblas. Así es. Esa es una consecuencia. Por eso dice aquí en Colosenses 1:13, vamos a ver qué dice. ¿Cómo?
literal la tierra, pues ahorita con los tiempos parece infierno. Pues que el diablo está aquí, como dice ahí. Anda, hay un montón de demonios que andan aquí. Vamos a ver. Colosenses, dije, vamos a ver. Colosenses 1:13. Fíjense lo que dice. Esta lección se las voy a dejar a ustedes, después la leen más y ya se... Dice aquí, Jesucristo, Jesucristo nos arrancó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿Se fijan? Nos arrancó con su muerte del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo. Entonces, ¿dónde estábamos antes? Éramos propiedad del reino de las tinieblas. ¿Qué hizo Jesús con su muerte? Nos arrancó y nos pasó al reino de su Hijo. ¿Sí se capta? Que hace algo bonito, ¿verdad que sí? Vamos a hacer un paréntesis. Señor Jesús, gracias. Gracias por haber muerto por nosotros y así traernos la salvación. Gracias, Jesús. Con tu muerte nos rescataste del reino del mal. Gracias, Jesús. Amén. Bueno, estamos viendo eso. Hay otra cita bíblica, pero ustedes la ven. ¿Qué pasó después? Dice el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 16, le dijo a la mujer, vas a sufrir. Cuando tengas sus hijos vas a sufrir mucho. ¿Verdad? Dijo. Luego dice, dejarás de ser hijo mío también. Vamos a ver Romanos 8:15, que dice, porque el libro del Génesis ahí no relata esto se sabe por el Nuevo Testamento, todas estas cosas, que es lo que sucedió. Romanos 8:15. Y es bueno conocer toda esta temática porque es muy bonita. Nos nace amor para Dios, más y más. Dice aquí, entonces no vuelvan al miedo, ustedes no recibieron un espíritu de esclavos, sino el espíritu de Dios que nos permite gritar, papá, o sea, padre. Así que eso habíamos perdido, el ser hijos de Dios. Ahora ya no, ahora ya somos hijos de Dios. Por medio del bautismo que recibimos, somos hijos de Dios. Antes no éramos. Somos hijos adoptivos de Dios. Por la muerte de Cristo en la cruz, nos hicimos hijos de Dios otra vez. Antes perdimos eso, ahora ya viene Cristo, nos vamos a ser hijos de Dios. Y vamos a ver, entonces dijimos Romanos 8:15, hay más citas bíblicas, Filipenses 4:20, Lucas 11:2, vamos a ver qué dice Lucas 11:2. Lucas 11:2, dice así, dice, le dijeron un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Al terminar su oración, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces les dijo, cuando oren, cuando recen, digan, Padre nuestro. O sea, ya es Padre. En el Antiguo Testamento no se le podía decir a Dios Padre. Por eso era el pleito que tenía Jesús con los judíos, porque él llamaba Padre a Dios. ¿Cómo se atreve a decirle Padre? Sí. Ni siquiera podían pronunciar el nombre de Dios, tampoco. Así que Él viene y nos dice que es nuestro Padre. ¿Por qué? Porque Él nos va a rescatar. Él es nuestro Padre. Bueno. Se harán, por el pecado, se hicieron malos, injustos y no agradables a Dios. Ya se los había dicho Dios a ellos. Romanos 5:1. Ya les había dicho eso, que se iban a hacer así. Romanos 5:1. Dice así. Por la fe, pues, hemos sido hechos justos. Por la fe. Antes eran injustos,
por la fe somos justos. ¿Qué es justo? Agradable a Dios. Es un agradable. Estamos en paz con Dios, dice también. Estamos en paz con Dios. Por medio de Cristo, nuestro Señor. Antes estábamos en guerra, ahora ya estamos en paz. Por el pecado de Daniel, ¿qué pasó? Estábamos en guerra, en contra, y ahora ya no. Luego le dice también, la, la tierra será maldecida por tu causa. Porque hay terremotos, porque hay huracanes, todo se desestabilizó, todo era una armonía, ahora no, ahora hay desastres. ¿Por qué? Viene, la misma tierra tuvo cosas feas, ¿no? Se descompuso la armonía que había ahí. Porque cuando Dios hizo, vio que todo era bueno, que todo estaba bien. Viene el pecado y todo, también sucede eso. Dice el libro del Génesis, maldita será la tierra por tu causa. Así dice en el libro del Génesis, capítulo 3, versículos del 17 al 19. Con el sudor de tu frente conseguirás tu alimento, y la tierra te dará abrojos y todo eso. Por eso hay plagas y todo eso, ¿no? Bien. Así que, ¿qué decía Dios? Aquí conmigo todo está bien, no hay nada mal. ¿Qué sucedió después? Todo se echó a perder. Entonces, esas son las consecuencias del pecado. Bien, ya vimos lo que es el pecado. Ahora vamos a ver qué es la salvación. Porque la salvación precisamente es quitar ese pecado. Entonces, la salvación es un regalo de Dios. O sea que efectivamente la salvación es gratuita, no cuesta nada. Es decir, no podíamos nosotros abrir las puertas del cielo. No se podía. No podíamos tampoco dejar de morir, tampoco. Porque había esa sentencia. Comes, te vas a morir, te vas a ser enemigo. Entonces, no podíamos nosotros hacer nada. Así como Cristo, como Dios nos hizo, sin nuestro consentimiento, sin decir te voy a crear porque no existíamos, también así nos salva, sin ningún mérito de nuestra parte. Así nos salva. ¿Por qué nos salva? Ya lo dijeron ustedes, porque nos ama. Y eso está en Juan 3:16. Juan 3:16 dice así, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Eso dice en Juan 3:16. Entonces, eso, pues nosotros no podíamos hacer nada. Él tomó la decisión de salvarnos. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué es la salvación? Quitar el pecado. ¿Qué es la salvación? Hacernos justos con Dios. ¿Qué es la salvación? Ya no moriremos. Ya no. Entonces, ¿cómo está eso que nos morimos? Hay que explicar eso. No es que muramos, ya no se morimos. Se muere este cuerpo, pero nosotros nos vamos con Dios. El otro yo, nuestra alma, se va con Dios. Anteriormente no se iba con Dios. En el Antiguo Testamento los que morían se iban a un lugar que se llamaba lugar de los muertos. Ahora viene Cristo, se abren las puertas del cielo, eso es salvación. Y a todos los que se mueren se van con Él. Y nosotros vivimos en este tiempo. ¿Qué tal si viviéramos en el cielo? No podemos ir al cielo. Estaban cerradas las puertas. Cuando viene Cristo, todos los que se portaron bien, se les abrió la puerta del cielo. Los que se portaron bien en el Antiguo Testamento. ¿No hay alguna pregunta? No, pregunta no, más bien aclaración. Entonces, creo ahí más o menos ya el tema, porque la salvación es gratis, sí, claro, pero precisamente para eso están las obras buenas que uno tiene que hacer. Uno, pues, perdimos la salvación por la desobediencia. Así es. Que es algo malo, ¿no? Ajá. Que atrajimos el mal. Entonces, si nos está dando Dios la oportunidad nuevamente de salvarnos, es para que nuestro camino
obremos el bien. O sea, evitar nuevamente el pecado, que obviamente es muy difícil para todos, pero creo que al final del día, y tampoco se trata de estar divulgando de, sí, mira, pues yo, ayudé a la viejita a esto, o estar diciendo lo que hiciste bien, sino que de verdad lo hagas de corazón, creo que es lo más valioso. Y aquí es ganar tu salvación, pero a costo de tus actos. Creo que ese es el costo. Ya le dieron el clavo. ¿Vale? Exactamente ahí está el detalle, ¿no? Y eso se comprueba con puras partes de la Biblia. Lo que está diciendo se va comprobando, pues se va, y voy a decir por qué. Ahora sí ya vamos a entrarnos, ya vamos a ahorrar. Ya con eso que dijo, ya le captó. Entonces vamos a ver, a regresarnos para atrás, donde vimos esa parte de la Biblia donde se confunden las personas que no son católicas, ¿verdad? Y confunden a los católicos. Donde decía así, que no es por las obras que nos salvamos, sino por la fe. Entonces, ahora sí le vamos a captar ahí, no va a haber una explicación. Decía en Efesios 2, 8, 9, ¿sí le estás captando, Alejandro? Sí. Es muy importante esto, les voy a decir por qué. Ojalá que ustedes puedan dar estas lecciones. Hace mucha falta eso. Hace mucha falta en la iglesia que alguien de estos temas. El padre no tiene tiempo, anda muy ocupado. O sea, nosotros somos los que tenemos que hacer eso. ¿Sí? Okay. Entonces dice Romanos, Efesios 2, 8, 9. Vamos a ver qué dice. Nos regresamos para atrás para ver qué decía aquí. Que esta es la parte de la Biblia donde los que no son católicos nos hablan, ¿no? Dice, tampoco lo merecen. Dice, ustedes han sido salvados por la fe y lo ha sido por gracia. Esto no viene de ustedes, sino es que es un don de Dios. Tampoco lo merecieron sus obras, de manera que nadie tiene que sentirse orgulloso. Bueno, entonces ya aquí va la explicación. Ustedes han sido salvados por la fe. Sí. Entonces, la fe, creer en Dios, no es nada más creer. No, es que, como dijo ella, la fe nos exige obras, si no, no es fe. Entonces no es nada, no nada decir creer y ya no. La fe tiene que tener obras, si no, no es fe. Eso de creer nada más, no tiene. Así que ya le captamos. Bien, ahora lo que dice en Romanos 10, 9, 13, vamos a entenderlo también. Romanos 10, 9, 13, dice así. Dice, 10. Dice así, porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Bien, aquí los que no son católicos piensan, no todos, ¿verdad? Pero en gran parte piensan que solamente es hablarlo con la boca, pronunciarlo nada más y ya está salvado. Y creer y ya. No es así. ¿Por qué? Porque dice así, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, ¿qué es confesar con la boca que Jesús es el Señor? Es aceptarlo como Rey. Es aceptarlo como el que gobierna nuestra vida. Entonces, si Él gobierna nuestra vida, hay que hacerle caso y lo que Él dice hay que hacerlo. Si no, entonces no es nuestro Rey. Es un decir nada más. Por eso dice en otra parte, no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga mi voluntad. Entonces, ¿dónde está eso que nada más pronunciar y ya está? No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Y dice, entonces, pues ya se aclara esta parte de aquí. Entonces, fijaron que para poder entender esta parte de aquí tienen que meterse en todo esto. Bien, ahora continuamos con esto. Entonces, bueno, ¿qué nos sucede con la salvación? Ya no morimos, ¿verdad? Ya dice Jesús, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna.
Juan 6:54, así dice. Entonces, cuando una persona muere, no que muera, sino pasa de esta vida a la otra. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que tenemos muy poca fe. ¿Qué es lo que sucede? Por eso es que a veces se muere alguien y está uno llore, 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 llore. Sí se siente, claro, pero a veces la cosa está muy exagerada. Si uno realmente viera ¿cómo se llama? Tuviera esa fe, ya pasó una nueva vida, está bien tranquila, ya se acabaron los problemas para ella, está, qué bien, más tranquilos, ¿no es cierto? Pero como no hay suficiente fe, eso pasa, eso sucede, ¿no? A veces los niños nos dan una lección de fe. Por ejemplo, cuando murió mi suegra hace poquito, una niña de 3 años, eh, le dijeron, oye, mija, ¿y tú por qué no lloras? Y la contestación de ella fue muy exacta, ¿no? Dice, ¿por qué? Si mi abuelita está bien contenta, dijo, aquí había mucho problema. Ella lo dijo, Sí, de 3 años. y de 3 años, ¿se fijan? Lo que pasa es que nosotros cuando vamos creciendo, vamos perdiendo la fe. Necesitamos tener más fe. Y hay otros niños también que han dicho así, yo los he oído. Y les quiero platicar esto para que ustedes también capten esto, para que lo aconsejen a sus bebés que tengan, Ujú. o a otros. Yo he oído que dicen así, yo ya me quisiera morir porque quiero irme con Jesús. ¿Qué es lo que dice la mamá? Hijita, no estés pensando en eso. Yo he oído decir, ay, no digas eso, hijo. ¿Cómo que te quieres morir? No, no, no. No es la contestación correcta. Pues que uno es como egoísta, ¿no? Porque se quiere así como adueñar de las personas. No tanto adueñar, pero así como lo quiere tener uno para ella. Sin Sí, saber que a lo mejor va a estar mejor allá que aquí. sí. Puede ser que así te da, pero yo pienso esto. Lo que sucede es esto, que no sabemos cómo instruirle. A los niños cuando dicen eso se les tiene que decir lo que es. Y lo que es esto. Dios nos ha traído aquí al mundo porque tenemos una misión que cumplir aquí en el mundo. Entonces hay que decirle al niño eso, no, mijita. Dios te trajo al mundo porque tienes que cumplir una misión que Dios tiene para ti. Tú tienes que hacer muchas cosas que Dios quiere que hagas antes de irte para allá con Él. Y todos nosotros tenemos así una misión que cumplir aquí. Y la primera misión es conocerle a Él más. ¿Qué es lo que quiere que yo haga en este mundo? ¿Verdad? Conocerlo y amarlo. Entonces, irlo conociendo qué es lo que quiere que haga en este mundo. Pues, yo pienso que esa es la contestación correcta. ¿Cómo ven? Sí. Pues sí, Entonces, de sí. hecho es la pregunta que a veces muchas personas nos hacemos de ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi misión? No la sé. Eso exactamente. Y a veces mucha gente se le va la vida pensando en qué hice. Y no se puso a pensar en el que hubiese hecho. El bien, ayudar a las personas, los animales, a la misma tierra. No todo es de persona a otra, sino también la misma tierra también ocupa ayuda, la mano del hombre, el cuidar el medio ambiente, los animales. Sí, pues toda creación de Toda Dios. creación de Dios Ajá. necesita también el cuidado de uno mismo, a su persona, Ve. el no maltratar, no, cuidar más bien el cuerpo para que dure y lo que tenga que durar y lo que Dios nos preste de vida y estar con Él después. Ujú. Bien, sí la captan ya. Entonces, pues lo contrario o sea, aquí se sobreentiende ya que la salvación es lo contrario del pecado. Ya lo entendimos, ¿verdad? Antes estábamos maldecidos, ahora estamos bendecidos por Cristo por su muerte en la cruz. Bien, entonces con eso ya entendimos qué es la salvación. Ahora, ¿cómo le hacemos para tomar esa salvación? Que ya está dada la salvación. Pues tenemos que hacer obras. Si no, no se da la salvación en nosotros. Aunque ya estemos salvados, no la tomamos para nosotros por no hacer obras. Y luego hay otra cosa también
que, que dice, ¿no? Que, por ejemplo, diciendo, bueno, y aquellas personas que no conocen a Jesús, ¿no se van a salvar? Esa es una buena pregunta también. A ver, esas personas que, por ejemplo, Dios manda que para poder salvarnos, dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. El que crea se salvará y el que no crea se condenará. ¿Cómo estará eso entonces? ¿Quieren que les diga o ustedes dicen? Este, pues yo creo que para nada Dios es cruel con uno y la gente que no logra salvarse o que no va directo al cielo, pues creo que la gente las anima del purgatorio, ¿no? Que uno aquí en la tierra tenemos la oportunidad tal vez de rezar por ellos para que logren la vida eterna, no sé. Sí, hay una parte de la Biblia en Romanos 2, 14, 15 que nos aclara eso. Miren, esto de las obras no aplica para ciertas personas. Por ejemplo, una persona que no tiene capacidad en su mente, es decir, está enfermito mentalmente, esas personas traen un boleto en la bolsa de entrada al cielo. Ya la traen ahí. Pues están enfermos de la mente, no pueden, no piensan, o sea, no piensan como uno. Eso no, o sea, eso ya están. También aquellas personas que hacen el bien a otras personas y que no creen en Cristo, ya sea porque no se les haya dicho de Cristo, porque parece que ya todos saben de Cristo, pero no es cierto. Todavía falta que conozcan a Cristo, mucha gente. Y y hay personas que por su buena voluntad, que están en otra religión, o todo, pero no porque sean necios o tercos o lo que sea, ¿no? Es que no captan, por mucho que tratan de entender las cosas, no las captan, no las entienden. No es culpa de ellos, que porque se dirigen por su conciencia. Y aún los que no creen en Dios, dice el apóstol San Pablo, los que no creen en Dios, que se guían por la conciencia, de qué es lo bueno y qué es lo malo, también. Como dijo, Dios no es cruel. Y al final yo creo que la conciencia que siempre decimos es que mi conciencia me dice que está mal esto que voy a hacer o algo así. Pues al final de cuentas, pues yo creo que no creo, sino es Dios, ¿no? Que nos está hablando Así es. de no lo hagas. Es Dios el que nos habla nomás. Bueno, nosotros tenemos una riqueza grande porque nuestra conciencia se ilustra con la palabra de Dios. Se alimenta de ahí. Podemos tener una conciencia más clara. Podemos decir qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, pues, las obras que hay que hacer es esta, para salvarnos. Creer en la buena nueva, es decir, en el Evangelio, creer en Jesús y bautizarse. Esa es una de las obras que Dios manda que hagamos para poder ser salvados. Arrepentirse de nuestros pecados, esa es otra obra que tenemos que hacer. Bautizarse también. Comer el cuerpo y la sangre de Cristo, esa es otra obra que tenemos que hacer. Unirse a la iglesia que Cristo fundó, como le hacían en Hechos 2, 41, 42. Todos los que creían se metían a la iglesia que Cristo fundó. Así que también eso es, ¿verdad? Y luego hacer la voluntad de Dios, no lo que uno quiera. Entonces, hacer obras buenas. Bien. Entonces, todo eso, como ya dijeron, ¿no? Y también lo que dijo usted está bien. No decir por presunción de que yo hago muchas obras para salvarme, porque eso no es correcto. Ya lo había dicho, ¿no? No es correcto decir eso. Y aquí da una cita bíblica también que dice eso. Y también el apóstol San Pablo, el mismo que dice que no por las obras somos salvados, dice en otra parte que nosotros, si no hacemos obras, no nos vamos a salvar. Entonces, ¿cómo entender esa parte de ahí? ¿Cómo entender esa parte de ahí? Vamos a ver Romanos 3:20, que dice, como que parece que se contradice, pero hay una explicación. Romanos 3:20 dice así, dice, porque en base a la observancia de la ley no será justificado ningún mortal ante Dios. El fruto de la ley es otro,
nos hace conscientes del pecado. Ay, sí, me equivoqué aquí. ¿Qué? ¿Qué dije? ¿Dónde está? Romanos 3:8. Así es que aquí es otra cosa. Es que cuando el apóstol San Pablo dice, que no por las obras nos salvamos, no se refiere a las obras que Cristo nos dice, sino a las obras de la ley del Antiguo Testamento. Porque cuando Cristo viene al mundo, hay que obedecerle a Cristo, no al Antiguo Testamento. Había leyes en el Antiguo Testamento que cumplir. Ahora cuando viene Cristo, ya son las leyes de Cristo, los reglamentos de Cristo. Lo anterior ya pasó. Entonces los judíos y los que entraban a la Iglesia Católica en el principio, cuando comenzó, querían a fuerzas practicar lo que hacían los judíos, es decir, la ley antigua, la religión judía. Y por eso él dice que no por las obras se van a salvar. Pero ¿cuáles obras? Las obras de la ley. ¿Cuál ley? La ley del Antiguo Testamento, de la religión judía, porque Cristo viene y cambia todo. Cristo viene y le da la forma definitiva al Antiguo Testamento. Y entonces ya esas cosas ya no se observan, ya no, porque ellos querían a fuerzas hacer eso. Por eso el apóstol Pablo dice eso, que no por las obras nos salvamos. Entonces hay una razón por qué se dice eso. Entonces, del antiguo. Del Antiguo Testamento, sí. Eso ya no se usa. O sea, en el Antiguo Testamento decía que no, que el sábado se tenía que respetar, no dar tantos pasos en el día, no sé cuánto, bla, bla, bla. Y también dice que no había que comer carne de puerco, ¿cómo se llama? Que había que circuncidarse, un montón de cosas. Eso ya, ¿no? Eso ya pasó. Entonces los creyentes al principio decían, no, hay que hacer eso porque eso no. El apóstol dijo, no, eso no. Por eso no se salva uno. Uno se salva por creer en Jesús y hacer lo que Él dice. ¿Okay? Bueno. Hay más cosas que decir, pero eso ustedes lo van a estudiar. Y ahorita nada más para terminar, ya vamos a ver lo que dice Romanos 2:6. Es que este tema es un poquito largo, pero eso ustedes lo pueden estudiar. Dice aquí, en Romanos 2:6 dice así, Él pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Así que no hay nada de que no hay que hacer obras. Así que eso no es cierto. Y en Apocalipsis 14:13 dice así, Apocalipsis 14:13. Vamos a ver qué dice. 14:13 dice así. Entonces oí una voz que decía desde el cielo, escribe esto, felices desde ahora los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansen según de sus fatigas, pues sus obras lo acompañan. Así que cuando muere uno, las obras que hizo uno lo van a acompañar. ¿Se fijan? Entonces, ¿dónde está eso que gratis? Pues no. Nada en esta vida es gratis. Pues no, o sea, cuando dice allí que la salvación es gratuita, se entiende que Jesús abrió el cielo para que todos nosotros podamos entrar, que antes no se podía entrar y nadie podía hacer eso. Entonces, eso sí se entiende que es gratuito. Pero para tomar la salvación hay que hacer obra. ¿Sí? ¿Que nos entendimos? ¿No tienen alguna duda? No. Aquí tienen la lección. Gracias. Está larguita, ojalá se la aprendan bien para que nos ayudaran nosotros a